equipo está integrado por Luis Rangel, Ethan Rojas y su servidor Ira García. En este trabajo vamos a analizar circuitos eléctricos en corriente alterna. Principalmente les hablaremos y demostraremos la medición de diferentes circuitos con diferentes componentes. La pregunta sería, ¿qué circuitos? En este caso hablaremos sobre circuitos R, circuitos L, circuitos C, RL, RC y RLC. También vamos a mencionar de qué están compuestos. Hablaremos primero sobre circuitos R. Esos circuitos solo tienen resistencia pura, por eso se llama así receptores R o resistivos. Los circuitos L o receptores inductivos puros solo tienen un componente inductivo, es decir, una bobina. Y los receptores capacitivos o circuitos C solo tienen un componente capacitivo, también conocido como condensador. Después mencionaremos que en circuitos L, RL y RC, la bobina en un motor obviamente va a ser un receptor inductivo, pero también como va a ser un conductor, también va a haber una resistencia. Entonces, en este caso, va a tener un componente resistivo, por lo que va a ser a este circuito llamado RL. Mismo caso para el circuito RC, pero en vez de ser una bobina o un componente inductivo, va a ser un componente capacitivo. Y en el caso de también, como va a tener también una parte capacitiva, va a ser también llamado un receptor RLC o circuito RLC, donde va a tener una resistencia, una bobina y un capacitor. Circuitos R. Como mencionamos, esos circuitos solo están compuestos con elementos resistivos. En este caso utilizamos un osciloscopio para mostrar la señal, su desfasamiento, y observamos que en este caso, bueno, el voltaje y la intensidad están en fase, es decir, que inician desde el ángulo 0. Esto es decir que las ondas empiezan y también acaban a la vez en el mismo tiempo. Bueno, voy a mencionar que en este caso, como las ondas inician en fase o en ángulo 0, es el mismo caso que si hubiera sido una corriente continua. Esto es porque están igual las fases de las dos ondas. Pero eso solo ocurre en circuitos resistivos. Circuitos L. Esos circuitos solo tienen componentes inductivos. Estos son las bobinas. Aquí, gracias al osciloscopio, observamos que en este caso el voltaje y la intensidad están desfasadas. A esto nos referimos a un diferente ángulo de fase, y en este caso fue de 90 grados. ¿Qué queremos decir con esto? Que la intensidad está retrasada 90 grados respecto a la tensión. Y con eso mencionamos que la tensión obviamente va a estar adelantada 90 grados respecto a la intensidad. Circuitos C o circuitos capacitivos. Estos circuitos solo contienen componentes, en este caso, pues, valga la redundancia, capacitivos, es decir, condensadores. Con el osciloscopio observamos que la onda vimos que el voltaje y la intensidad están desfasadas. De igual manera, 90 grados, pero en este caso fueron negativos. ¿Qué queremos decir con esto? Que el voltaje está retrasado en lugar de adelantado con respecto a la intensidad.
Circuitos RC. Esos circuitos tienen un componente resistivo y un componente capacitivo. Aquí hay que mencionar que la intensidad va a ser la misma en el circuito, ya que nuestros dos componentes están en serie, pero la tensión va a ser la suma de los voltajes de ambos componentes. Aquí con la ayuda del osciloscopio observamos que la onda, vimos que la tensión o el voltaje del condensador está retrasado 90 grados con respecto a la intensidad. Circuitos RL. Esos circuitos tienen un componente resistivo y otro componente inductivo. Aquí, como pusimos el circuito en serie, pues las intensidades de los dos receptores van a ser las mismas. Y las tensiones van a ser la suma de las dos tensiones de los dos componentes. Suma vectorial, hay que mencionar también. Aquí, gracias al osciloscopio, vimos que la onda está en ángulo cero. Bueno, la intensidad está en ángulo cero. La tensión de la resistencia está igualmente en ángulo cero, es decir, en fase. Pero también observamos que la bobina está adelantada 90 grados respecto a la intensidad del circuito. Y pues con esto sabemos que también van a ser 90 grados adelantada respecto a la tensión de la resistencia también. Circuitos RLC. Estos circuitos tienen un componente resistivo, un componente inductivo y otro componente capacitivo. Cabe mencionar que como nuestro circuito está en serie, la intensidad que pasa por cada elemento va a ser la misma, pero en el caso de la tensión va a ser la suma de la diferencia en esos tres elementos. En este caso, con el osciloscopio, vimos que los tres elementos inician en el segundo cero, pero en diferente ángulo, es decir, el desfasamiento. Aquí vemos que la bobina está retrasada 90 grados y el capacitador, perdón, está adelantado 90 grados. En este caso, pues obviamente el ángulo va a depender de los valores que se le asignen a cada elemento. En conclusión, pues vimos que el osciloscopio nos ayudó a medir ondas senoidales que pues en este caso cada circuito presentó dependiendo de los componentes que lo conformaban, ya sea un componente resistivo, inductivo o capacitivo. Recordar que cada circuito tiene pues obviamente una función diferente. Y en este caso pues gracias a estas demostraciones de los circuitos vimos que el circuito más utilizado y el circuito se puede decir real es el circuito RL.